aprovechando que agarramos un poco el camino de las universidades, a mí personalmente me llama un poco la atención ver lo que fue la UBA en sus años dorados, hasta la noche de los bastones largos, quizás, si podemos nombrar eso como un hito. Y usted, que ha sido primero estudiante de la UBA durante sus muy buenas épocas y después profesor, en el contexto donde la Argentina parece ir hacia una decadencia, y esto es una apreciación personal, pero absoluta en la educación, o cada vez más preocupante, que las universidades un poco parecen todavía queriendo sostener niveles y excelencia y caminos que quizás los colegios o otras instancias educativas no. ¿Cómo ve usted lo que fue el camino de la UBA? ¿Qué cree que fue lo que pasó que llevó quizás a esta decadencia que al menos hoy yo veo? No hablo específicamente de la UBA, sino en el nivel educativo argentino. ¿Y cómo ve usted quizás las posibilidades de remontar esto, si es que hay, y poder volver quizás a una UBA que nos dio premios Nobel, volver a una educación argentina que formaba gente como Cortázar, Borges, que quizás hoy uno se pregunta si la educación argentina es capaz de generarlos? Bueno, yo primero creo que yo fui un privilegiado, ¿no es cierto?, de que justamente fui estudiante y fui educado en la época de oro, esos años de las ciencias exactas, que efectivamente era fantástico. A pesar de que debemos decir que en ese momento, porque ahora es fácil mirarlo desde este momento, mirar el pasado, en ese momento todo parecía muy caótico. El gobierno de Ilía, por ejemplo, las universidades eran un escándalo para la población en general, ¿no? Pues había la Facultad de Ciencias Exactas, Filosofía, Sociales, qué sé yo, llena de carteles y de qué sé yo, y era un despelote. Pero la realidad era que estábamos funcionando muy bien, digamos, ahí el departamento de física y matemática, en fin, y geología, todo. Ciencias exactas era una maravilla, en medio de ese despelote. Yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido, es difícil establecer las causas y todo, pero yo siempre he pensado que el problema es la intolerancia, el problema es el pensar que yo tengo razón y tengo que imponerla a la razón. Porque eso fue lo que pasó con Onganía. La noche de los bastones largos no es más que el producto de un grupo de gente que dice: esto es un caos, yo sé cómo arreglarlo y yo lo voy a arreglar. Y ¡bum! Esa actitud es demoledora, es trágica, y eso nosotros lo hemos sufrido. A mi modo de ver, nosotros hemos avanzado. El tema de la democracia es un tema doloroso y que hay que construirlo de a poco. Las sociedades y los pueblos me parece que van aprendiendo, en principio, o tienen la posibilidad de ir aprendiendo, justamente con esas caídas y esos errores graves. Yo aprecio, por ejemplo, de que la sociedad argentina hoy día, y por ejemplo en la crisis del 2001, 2002, prácticamente a nadie se le ocurrió recurrir a los militares. Claro, los militares ya prácticamente no existían, pero de cualquier manera, en ese momento a nadie se le ocurría pensar que había... Pero eso ocurría en la sociedad argentina mucho antes, no mucho antes, poco antes. La idea de que había que salvar a la patria con la actitud esta... la impronta. Sí, imponiéndose. Hay mucho de eso todavía en Argentina, Todavía no creemos en toda la democracia, pero sin embargo la sociedad en general me parece que ha aprendido. Esa parte la hemos aprendido. La otra que yo creo, a pesar de todo, que hemos aprendido es, por ejemplo, el tema de la inflación. En el año 84, en mi primer año de director de investigación y desarrollo, fue tremendo. La inflación fue del 1000% en el año,
Y además el presupuesto nacional en esa época del gobierno de Alfonsín se aprobaba al final del ejercicio, no al principio, como debe ser. De modo que nosotros, lo recuerdo muy bien, lo único que teníamos era lo que se llamaba el presupuesto de prórroga. Y el presupuesto de prórroga era quedarse con los números del año anterior. Como la inflación era del 1000% anual, los números del año anterior duraban un mes. Bueno, hoy día tenemos inflación, la estamos sufriendo, pero a mí me alegra, que somos conscientes y la sufrimos. En aquella época que teníamos el 10%, la vivíamos como que era un drama que no se podía resolver. Era ya una cosa que era parte de la sociedad argentina. De modo que yo bueno, soy optimista por naturaleza, pero yo creo que claro que hay, por supuesto que hay una gran decadencia en muchos aspectos de la vida argentina. Pero yo lo veo como que, por supuesto, la historia va con subidas y bajadas, pero a mí me parece que la envolvente mejora. Con la educación, las cosas en la Argentina con la educación van mal, porque hemos querido probar nuevas cosas, hemos querido ser innovadores. Y entre otras cosas. La otra cuestión que yo soy muy crítico, pero que eso también es una característica nacional, es que nosotros no valoramos el hecho de ponernos metas. Las metas son para mí importantísimas porque es la única manera de medir si uno llega o no llega. Digo esto en relación al tema de la educación porque a mí me impresiona mucho, por ejemplo, de que en los años 90, durante el gobierno de Menem, el presupuesto de educación en Argentina casi se duplicó. No sé si mucha gente es consciente de eso, pero duplicar un presupuesto en términos de Producto Bruto, digamos, el presupuesto de educación, es una cosa notable, digamos, no es para decir, no, duplica. Entonces quiere decir que hay una voluntad de la sociedad de hacer las cosas bien. Ahora, uno lee la ley de educación en donde se habla de aumentar el 20% anual el presupuesto de educación y no hay una sola meta más que esa, la de aumentar el presupuesto, pero no se dice qué se quiere conseguir. Y entonces hemos ido peor. Y en la década de los 2000, digamos, durante el gobierno de Alfonsín, de nuevo hubo un aumento importante para llegar al 6% del Producto Bruto. No sé si ustedes son conscientes de eso, en la educación. Y de vuelta hemos fracasado. Bueno, hemos fracasado porque no estamos haciendo las cosas bien, porque no encontramos, la verdad, el camino, y me parece a mí que hemos innovado. Ahora estamos discutiendo el tema de si tienen que dar examen o no tienen que dar examen los chicos, ¿no? Y bueno, la sociedad está discutiendo una cosa de ese tipo. No es una cuestión técnica. Ojalá nos pongamos de acuerdo y ojalá acertemos a hacer las cosas bien. Pero por lo menos la estamos discutiendo, tratando de mejorar, ¿no? Así que, por otra parte, volviendo a la universidad, yo diría que después de la hecatombe de la Noche de los Bastones Largos, que fue una tragedia nacional, yo diría que, no sé, por lo menos el Departamento de Física, Ciencias Exactas en general está bastante recuperada, digamos, no es motivo de estar tristes. A mí me parece que la UBA en la parte de ciencia, digamos, es un baluarte argentino, no es para nada despreciable, o sea que seguro que podemos ser mejores, pero para ser mejores también vamos a tener que necesitar tener la economía saneada y tener plata, digamos, porque la verdad que también la plata es importante para crecer.